La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título El pacto de sangre. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Nuevamente venimos gozosos y agradecidos por tu sostén y por la manera que nos haces comprender tu amor incomparable. Te damos gracias también, Padre, por la temática de hoy y por la hermosa revelación que hiciste de tu invariable amor. Te pedimos, Padre, que bendigas la programación de hoy y que pueda ser de provecho espiritual para tu pueblo, para todas esas personas que lo sintonicen. Padre Santo, hoy cuando el gobierno hace lo indecible para desaparecer tu santa imagen, erradicarla del planeta, tanto en carácter como en espíritu, te pedimos que puedas hacer una labor incomparable en medio de tu pueblo, para que el mundo te pueda ver en los que han echado su suerte contigo. Termina la obra en nosotros para que podamos crecer hasta la estatura perfecta de Cristo y para que con hechos y palabras podamos silenciar el espíritu del enemigo y las voces que se levantan contra ti. Bendice a los que sintonicen esta programación y permite que tengan nuevos conceptos para crecer en ti y ser uno en Cristo Jesús. También te pedimos, Padre, que bendigas a tu Grey y que la uses con poder. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, agradecidos por tu amor y tu bondad. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra por siempre al que vive en plena santidad y cuyo carácter es amor. Jehová, el Todopoderoso. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Génesis capítulo 15 versículos 8 al 10, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Versículo 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Mis queridos hermanos, también vamos a ir a Jeremías, al capítulo 34, los versículos 17 al 20, donde allí nos dice la santa palabra: por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Versículo 18. Y entregaré a los hombres
hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Versículo 19. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Versículo 20. Los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que viven en pacto con Dios y anhelan recibir la heredad prometida a la simiente de Abraham. En el programa de hoy vamos a estar repasando lo relacionado al pacto de sangre que Dios escogió de las costumbres de los hombres para hacer su pacto con Abraham. La temática de esta semana surgió del repaso de la lección de escuela sabática de la semana pasada, titulada El Nuevo Pacto de Libertad, que era la lección número 7 del folleto de este trimestre, titulado El Pacto Eterno de Dios. Durante el repaso de la pregunta número 16, hubo varias interrogantes entre los hermanos relacionadas a este pacto que Dios hizo con Abraham. Y de ahí pues la temática de hoy. Hoy vamos a estar repasando varios aspectos del mismo y estaremos finalizando con lo expuesto por uno de nuestros pioneros. Algo que me pareció muy interesante y espero que les sea de provecho espiritual. Ahora, algo que debe llamar la atención de este pacto en particular es que Dios eligió utilizar la manera en la cual en la antigüedad, en el Oriente, los hombres hacían pactos o convenios entre ellos. Lo que es muy interesante, pues Dios se iba a manifestar en la humanidad por medio de su amado Hijo. Ahora, cuando los antiguos entraban en un pacto, era algo muy importante y lo hacían con una ceremonia de mucho significado. Esta ceremonia se conocía como el pacto de sangre o el pacto de las mitades. En la misma se partía un animal por la mitad. Pero no todas las fuentes concuerdan cómo era partido el animal que sería sacrificado. Los rabinos aseguran que el corte era desde la cabeza hasta la cola. Pero hay ejemplos históricos entre los orientales que demuestran que el animal era partido por la mitad, o sea, por el vientre, separando las patas delanteras de las traseras. El propósito del corte era para que hubiera mucha sangre derramada entre las dos partes separadas. Por eso se le conocía como pacto de sangre, pues en la ceremonia del pacto los participantes debían caminar en medio de las dos partes del animal partido, manchando su calzado y sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Luego, después de haber pasado entre las mitades, ambos decían que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Lo que nos deja ver la seriedad de este convenio. Era un compromiso literalmente de vida o muerte y para siempre. Este pacto realmente era una alianza permanente entre los dos contratantes. Simbolizaba una amistad tan cercana que las dos partes contratantes eran consideradas como un solo cuerpo y por lo tanto cada uno era tan responsable del otro como de sí mismo. Ahí podemos comprender por qué Dios eligió esta ceremonia del Oriente para hacer su pacto con Abraham y su descendencia. Pues el pacto no solo tenía que ver con una heredad, sino también con los herederos o los descendientes de Abraham, como vemos en Génesis capítulo 15 versículos 18 al 21.
Ahora, volviendo al sacrificio, según la tradición oriental, el cortar en dos partes al animal simbolizaba algo que afectaba a ambas partes. La separación de ambas partes implicaba la muerte de la víctima, de manera que los que pactaban se comprometían, si fuera necesario, a arriesgarse a sí mismo con tal de librar al otro de cualquier peligro. Debían evitar a toda costa que se realizara una separación, lo cual sería como matar o dividir al cuerpo. Al mismo tiempo, debía haber tal intimidad entre ambas partes que no hubiera lugar para secretos entre ambos, pues el esconder información particular podía afectar al otro. Esta nueva relación debía ser de beneficio para ambas partes y para la vida de ambos contratantes. Al comprender la costumbre de los orientales en cuanto a un pacto, podemos ver la importancia espiritual que esto implica, cuando lo vemos en el contexto del convenio entre Dios y la simiente de Abraham. Ahora echemos un vistazo a los símbolos utilizados en el pacto de Dios con Abraham. En el relato bíblico de Génesis 15 vemos que Dios le dijo a Abraham que le trajera una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, como vemos en Génesis capítulo 15 versículo 9. Luego Abraham tomó los animales indicados y los cortó por la mitad, colocando cada mitad enfrente de la otra, mas no cortó las aves por la mitad, como vemos en Génesis capítulo 15 versículo 10. Según los rabinos, Abraham colocó la tórtola decapitada frente al palomino decapitado. Si recordamos la costumbre de los orientales, el cortar los animales en dos era para que hubiera mucha sangre. Un detalle importante acerca de esto es que en la tradición de los hombres, para entrar en convenio, no utilizaban aves para el sacrificio. Por lo tanto, ahí vemos algo que Dios destaca en su pacto con Abraham. Pero más adelante tocaremos lo que eso simboliza. En el relato vemos que Abraham pasó en medio de los animales partidos, espantando a las aves de rapiña para que no pudieran comer de los sacrificios, como vemos en Génesis capítulo 15 versículo 11. Y al anochecer se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, como vemos en Génesis capítulo 15 versículo 17. Según la costumbre de los hombres, ambos contratantes pasaron entre las mitades de los animales partidos. Pero en esta ocasión primero pasó Abraham y luego pasó una representación de la presencia divina. El hecho que tuviera dos elementos es muy significativo. Por lo tanto, comencemos con los símbolos de la presencia divina manifestada allí en Génesis capítulo 15 versículo 17. El horno humeante nos hace recordar de la columna de nube que representaba la presencia de Dios en Éxodo capítulo 13 versículos 21 y 22, donde nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, mis queridos hermanos, también nos recuerda ese horno humeante del humo en el monte Sinaí, como vemos en Éxodo capítulo 19 versículo 18, donde dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
Algo interesante de estos ejemplos bíblicos es que encontramos siempre las dos mismas manifestaciones, como veremos en el siguiente ejemplo. Cuando vemos que las nubes de la gloria de Dios impidieron la presencia de los sacerdotes en el templo recién inaugurado, como vemos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, donde nos dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero mis queridos hermanos, pasemos ahora al segundo elemento de la manifestación de la presencia divina. Me refiero a la antorcha de fuego que pasó también entre las mitades de los animales sacrificados. La antorcha de fuego nos hace recordar la columna de fuego que representa la presencia de Dios, como ya vimos en Éxodo capítulo 13 versículos 21 y 22. Pero también nos hace recordar de la zarza ardiente, la cual quemaba sin consumirse, que demostraba la presencia de Dios ante Moisés, como vemos en Éxodo capítulo 3 versículos 2 y 3, donde allí se nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mis queridos hermanos, un detalle importante de esos versículos es que nos identifican que en ella estaba el ángel de Jehová, haciendo alusión al Hijo de Dios. Con la antorcha de fuego podemos recordar también el fuego que caía del cielo, que a veces consumía los holocaustos que agradaban a Dios. Como vemos en Primera de Reyes, el capítulo 18, los versículos 37 y 38, donde dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Y en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahora, en cuanto a los sacrificios, todos simbolizaban o señalaban el único sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Como vemos en Juan capítulo 1 versículo 29, en Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15 y en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, como en este caso simbolizaban a ambas partes de los que hacían el convenio, el sacrificio partido simbolizaba al transgresor del convenio, según la tradición de los orientales. Pero en los diferentes animales, desde los más caros hasta los más sencillos, aunque representaban todos a Cristo, también representaban a todas las esferas de los redimidos, desde los más ricos hasta los más pobres, como vemos en Levítico capítulo 14, versículos 21 y 22. Pues Dios conoce la situación económica de los que le sirven. Ahí entran las aves, pues en el pacto de sangre de los hombres no se usaban aves porque debía haber mucha sangre para ensangrentar al que pasara entre el animal dividido, y generalmente solo se partía un animal con suficiente tamaño para la ceremonia.
Ahora, veamos lo que nos presenta uno de nuestros pioneros en cuanto al pacto de sangre. Me estoy refiriendo a Alonzo Trevor Jones. Él nos comenta: el Señor hizo esto porque en la antigüedad era costumbre de aquellos que entraban en un pacto entre sí tomar una vaquilla y cortarla en dos, y luego las partes contratantes pasaban entre los pedazos. Y la razón de esto era que las partes contratantes acordaron y así expresaban el acuerdo, que si cualquiera de ellas rompía ese pacto, él se sometería a ser cortado en dos, al igual que el sacrificio entre las partes de las que pasaban. Mis queridos hermanos, esa cita es de Alonzo Trevor Jones. Salió publicada en la Advent Review and Sabbath Herald, o la Review and Herald, del 9 de enero de 1900, en la página 25, el párrafo 14. Ahora, algo muy interesante que vamos a notar es lo que luego comentó Jones en un artículo de continuación a esta temática. Él dijo: esto es lo más singular también, del hecho de que muchas veces he leído, incluso en las pruebas de galera. Pausa. Para aquellos que no conocen lo que es una prueba de galera, les dejo saber que sencillamente cuando se está haciendo una impresión de un libro o de alguna revista y se quiere corregir el material que está siendo impreso, se imprime una hoja con márgenes bastante anchos en el cual se puedan hacer las correcciones al texto con relación a la ortografía o al concepto que se está tratando de presentar en la impresión. Por lo tanto, a eso es lo que está haciendo alusión Alonzo Trevor Jones. Continúa la cita diciendo: las palabras en Patriarcas y Profetas, a las que un hermano en Illinois acaba de llamar mi atención, que cuando Abraham había organizado los sacrificios de acuerdo con la dirección divina, esto se hizo. Pasó reverentemente entre las partes del sacrificio, haciendo un voto solemne a Dios de obediencia perpetua. Y como prenda de este pacto de Dios con los hombres, un horno humeante y una lámpara encendida, símbolos de la presencia divina, pasaron entre las víctimas cortadas, consumiéndolas totalmente. Página 137. Como le estaba mencionando, esta cita es de Alonzo Trevor Jones. Él está hablando acerca de una cita en Patriarcas y Profetas. Esto fue publicado en la Advent Review and Sabbath Herald del 23 de enero de 1900, en la página 57, el párrafo 4. Aquí Jones destaca algo que le llamó mucho la atención. En el libro Patriarcas y Profetas, Elena White revela que Abraham pasó entre las partes de los animales divididos conforme a la costumbre de los orientales y acordó obedecer por siempre al Eterno. Luego el horno humeante y la antorcha de fuego, símbolos de la presencia divina, no solo pasaron entre las mitades, sino que también consumieron completamente las víctimas. Aquí se demuestra el gozo y la aceptación del Padre y del Hijo de entrar en este pacto con Abraham y su descendencia, o sea, los redimidos. Ahora, noten esta otra joya que Jones nos presenta en el siguiente párrafo al decir: desde que escribí ese artículo, he encontrado el siguiente relato de un incidente en el viaje del general Grant. Pausa. Aquí Alonzo está haciendo alusión al general Grant o a Ulysses S. Grant, que luego vino a ser presidente en los Estados Unidos. Continúa la cita diciendo: alrededor del mundo, que más plenamente y con gran belleza ilustra el significado del paso entre las piezas. El general Wasef Kayat en Asiut, en Egipto, y el relato dice: cuando el general Grant se bajó en la casa del cónsul, se le impidió entrar hasta que se sacó una carne de res bellamente adornada con flores. Fue matada y cortada en 2 pedazos, que se colocaron a cada lado de la puerta. Entonces el cónsul invitó al general Grant a entrar en su casa con él.
pasaron por encima de la sangre en el umbral y entre las piezas. Por este acto entraron en el pacto más solemne conocido por los orientales, el pacto de sangre, y así se convirtieron en hermanos de sangre, una relación que supera a cualquier otra relación en la vida. Un hermano de sangre no puede pedir nada que el otro rechace. Queridos hermanos, esa cita es de Alonzo Trevor Jones. Fue publicada en la Advent Review and Sabbath Herald del 23 de enero de 1900 en la página 57, el párrafo 5. Lo grandioso de esta cita es que demuestra claramente que para los tiempos de nuestros pioneros adventistas y del general Grant, todavía existía esa bella costumbre oriental. Para Alonzo Trevor Jones fue como si el Padre y el Hijo le estuvieran recordando la vigencia de ese pacto. La ceremonia que Dios eligió para establecer su pacto con Abraham todavía estaba siendo utilizada en el Medio Oriente como para atestiguar de la fidelidad de la palabra de Dios. Aunque a la luz de ese pacto, los que profesan ser seguidores de Cristo debieran ser descuartizados como los animales del pacto de Dios con Abraham y los animales del pacto de sangre de los antiguos, el Padre y el Hijo siguen fiel a su pacto para que podamos compartir la heredad de la descendencia de Abraham y ser incluidos como herederos genuinos. Y para que todos estuvieran en la misma página, entonces Alonzo Jones finalizó su artículo diciendo: estas cosas muestran que Abraham pasó entre las piezas, que cuando lo hizo, todos sus hijos también pasaron entre ellas. Y puesto que nosotros, siendo de Cristo, somos la simiente de Abraham, pasamos entre las piezas y así nos convertimos en hermanos de sangre con el Señor, que no podemos pedirle nada que Él se niegue y que Él no puede pedirnos nada que nosotros rechazaremos. Entonces cita a Juan capítulo 14 versículos 13 y 14 y a Juan capítulo 15 versículos 7 y 16. Como les mencioné, las citas de nuestro pionero Alonzo Trevor Jones. Esta cita fue publicada en la Advent Review and Sabbath Herald del 23 de enero de 1900 en la página 57, el párrafo 6. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios y de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Para que quede claro, los versículos citados por Jones al final de la cita dicen así. Primero, en Juan capítulo 14 versículos 13 y 14 se nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso es como para que no te cohibas de pedir, pues Cristo mismo contestará tu pedido. Y luego, para que no olvidemos las condiciones, nos citó a Juan capítulo 15 versículo 7, donde allí se nos dice: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y entonces finalizó con Juan capítulo 15 versículo 16, donde ahí termina aclarando las cosas al decir: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mis queridos hermanos, en ese pacto de sangre, por nosotros mismos estaríamos fritos, por no decir descuartizados. Pero en Cristo, en su palabra, en su espíritu y en su carácter, podemos ser más que vencedores. El que comenzó la obra ciertamente la quiere finalizar, pero Él es todo un caballero y espera por ti y por mí. Pero mis queridos hermanos, no queda mucho tiempo, por lo tanto, haz tu decisión ya.
Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.